Bienvenidos a todas las personas que nos siguen a través de el Facebook Live de el Colegio de Licenciados y Profesores, Colipro, de audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia. Bienvenidos nuevamente a un conversatorio, Hablemos de Educación, en este caso con la temática videojuegos y mediación pedagógica, uso del Minecraft en educación y el rol docente. Contamos con la grata presencia del doctor José Manuel Sáenz López de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y la doctora Heiser Castro Araya de Protea de la Universidad de Costa Rica, que esta tarde noche nos van a compartir y van a conversar alrededor del uso de los videojuegos en los procesos de mediación, en la parte docente, en un contexto en el cual la tecnología pues ha venido a ser parte del proceso formativo, del proceso educativo en distintos niveles. En ese sentido, desde la Fiscalía de Colipro, la carrera de Administración Educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación y el Protea de la UCR, queremos seguir generando esos procesos de reflexión, de análisis, de discusión, y esperemos que este conversatorio permita profundizar, aportar líneas en ese sentido para que el cuerpo docente, las y los directores de las instituciones educativas pues cuenten con una visión amplia de distintos recursos. Iniciamos el conversatorio. Buenos días a todos y todas. Es un gusto compartir este espacio organizado por la UNED, la institución de Colipro y por el programa de tecnologías de la Universidad de Costa Rica. Un gusto, don José, que nos acompañe esta mañana. Realmente es un tema que a todos nos parece pues un poquito como bonito, pero también a algunos les parece como preocupante. Tenemos como por ahí diferentes visiones. Entonces creo que va a ser un espacio interesante para poder precisamente valorarlo desde un punto de vista pues más científico y tomar una decisión al final, digamos, cada una de las personas que nos escuche de si los videojuegos realmente tienen un papel positivo o si tienen un papel, digamos, que tengamos que preocuparnos realmente en el campo educativo. Entonces, de verdad que es un gusto que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias, Eizel Castro. Muchas gracias, compañeros de esta institución tan interesante que hacen ustedes tanto por difundir la educación, la innovación y la investigación, elementos fundamentales hoy en día en las propuestas pedagógicas. Desde luego que el tema que ustedes han destacado es muy interesante, los videojuegos, lo que es la ludificación, gamificación, propuestas lúdicas para la educación, y es un tema que está en debate después de distintos informes Horizon Report, investigaciones. Por tanto, yo les agradezco la invitación y la iniciativa y estoy a su disposición para todas las cuestiones que yo pueda humildemente aportar. Muchísimas gracias. Estoy segura que va a ser un espacio pues muy enriquecedor. Tal vez como para un poquito como arrancar y tal vez en la temática, bueno, sabemos que los videojuegos, como lo mencionamos, realmente pues tiene diferentes percepciones dependiendo pues la persona, sobre todo si las personas han jugado videojuegos o si no han jugado videojuegos, ¿verdad? Hay una implicación también que tiene que ver si lo veo positivo o negativo y tiene mucho que ver si es significativo para mí el uso de los videojuegos o si lo veo como una amenaza. Hay personas que piensan que puede ser algo beneficioso, otros que creen que es nada más para entretenerse, también lo ven como un juego nada más, y otros que ven, que lo ven más serio, ¿verdad? Y creo que es un poco lo que los tiene hoy aquí, que lo ven de un punto de vista más serio y que ven beneficios intelectuales que puede sacarse del videojuego. Entonces creo que es importante que tanto los docentes como las familias o los mismos estudiantes puedan comprender cuál es la visión que, por decirlo así, científica que podemos tomar de esta parte de si los videojuegos son positivos o son negativos. Pero entonces tal vez quería preguntarles precisamente eso, ¿cuáles son los supuestos implícitos en si los videojuegos son dañinos o si son positivos, ¿verdad? Como qué parámetros podemos tomar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, yo desde mi punto de vista como investigador de la UNED, pues yo también tengo una trayectoria. Yo empecé con el Spectrum, con los 8 bits, en la época tardía de los 8 bits. No llegué a jugar al Manic Miner,
ni a todos estos de Ultimate, pero sí cogí la época tardía, los títulos de Ocean. Por tanto, yo he sido jugador, luego con la Super Nintendo, con la PlayStation, prácticamente todas, aunque tuve un paréntesis en la PlayStation 3 porque tenía el doctorado y muchas cargas de trabajo. Pero efectivamente, yo mi experiencia es de jugador y a día de hoy todavía juego, a veces con mi hijo y a veces solo. En cuanto a la cuestión y el debate de toda la vida de los videojuegos, desde el que entró el General Caster y ese juego horrible que salió y el Mortal Kombat con la violencia, siempre ha habido un debate con los videojuegos, el Armagedón, ha habido juegos violentos que han saltado esa raya y han generado alarma en la sociedad y han dado en ocasiones una mala publicidad a los videojuegos, y con razón, porque algunos juegos pues traspasaban demasiado esa raya. Yo me he dedicado más bien a los juegos educativos, que el primero de todos fue el proyecto Logo de Seymour Papert en el 67. Ahí empezó el planteamiento educativo. Luego siguieron otros como el Lemonade Stand, el puesto de limonada donde los chicos hacían cuentas. Nos íbamos al Oregon Trail para el tema de un juego educativo, donde está Carmen Sandiego, y luego distintas aplicaciones y juegos muy interesantes. Yo en el 2015 escribí un artículo de impacto en la revista Educational Technology and Society. Voy a decir el artículo por si a alguien le interesa verlo, porque está en abierto, no hay que pagar para verlo. Lo voy a decir en inglés. Exploring Application, Attitudes and Integration of Video Games, Minecraft Edu in Middle School. Antes del Minecraft Education Edition, antes de que lo comprara Microsoft, la licencia era Minecraft Edu. Era Joel Levin y otros tantos que hicieron esta aplicación. En este juego que yo apliqué en mis tiempos, que yo era maestro de primaria, en sexto, pues antes de ser profesor en la UNED, pues efectivamente cogí esos datos y luego posteriormente pude publicar este estudio. Y respondiendo a su pregunta, Hazel Castro, vemos que yo hice un John Heary Test Pad y un Kruskal-Wallis, que son pruebas no paramétricas con datos, es el equivalente a la ANOVA, al análisis de la varianza, pero en no paramétrica, porque tenía ciertas características mi muestra, y eran padres, niños y docentes. Para los padres, el nivel de beneficios que ellos veían y en esa aplicación con el Minecraft era muy buena. Perdón, para padres no, para niños era muy buena. Para niños, muy buena. Para los docentes, un valor intermedio. Y para los padres, algo negativa. Por tanto, ellos tenían unas expectativas ciertamente negativas respecto a los videojuegos, y había ahí una serie de actitudes y valores que se analizaron en el estudio. En este estudio no se dieron mejoras estadísticamente significativas en cuanto al rendimiento académico, pero sí se dieron mejoras significativas en cuanto a la motivación, compromiso y entusiasmo del alumno en sus prácticas. Muy interesante, realmente sí, y esto comprueba un poco esta parte, ¿verdad? Que depende de quien mire, digamos, el videojuego o quien lo pueda apreciar, pues tiene diferentes percepciones. Realmente los padres de familia lo ven de un punto de vista, los docentes de otro y los estudiantes tal vez lo ven con otros ojos. Creo que un poco la idea de hoy es precisamente comprender pues esa parte, ¿verdad? Que hay diferentes perspectivas a la hora de ver el videojuego. Incluso, bueno, hay una investigación de Burgorón en el 2010 que señalaba que hay una diferencia entre la perspectiva en cómo ven los hombres y las mujeres el videojuego. No sé si en la investigación, de casualidad que ahora que la mencionó, ¿verdad? Me llama la atención saber si hubo alguna diferencia en la percepción que tuvieron los hombres y las mujeres o no. No, en su caso no. Porque él sí, digamos, esta investigación sí había mostrado una diferencia en la percepción y los hombres la veían más beneficiosa y las mujeres más perjudicial. Entonces sería interesante. Sí, efectivamente en esta investigación buscamos el chi cuadrado y otras, bueno, lo que es la comparación del género, y en este caso no tuvimos diferencias estadísticamente significativas en relación a la variable género. Nosotros no la tuvimos. Ahí puede haber hipótesis de que los varones son más jugadores, juegan más a los juegos que las niñas, pero yo en este caso la implementación de Minecraft Edu, que fue algo, digamos, divertido en el aula, que construían con la pirámide de Egipto, por aquí, con el Coliseo romano, el Panteón de Agripa en Roma, hacían construcciones, algún acueducto romano,
realmente a las niñas también les divertía bastante la implementación. Por tanto, en este caso concreto, en esta investigación, las niñas Muy no bien. tuvieron ningún problema ni hubo diferencias significativas, efectivamente. Pues qué bien, en realidad eso me alegra más bien el saber que no hubo diferencia porque realmente significa que las niñas también están tomando un rol pues más activo en el uso de las tecnologías, ¿verdad? Y creo que Ujú, esto es parte importante de todo el aporte que puede dar el uso de los videojuegos, ¿verdad? ujú, Realmente por otro lado, ¿verdad? Hablamos un poco ya entrando a la parte educativa con esta experiencia que usted nos comenta y realmente pues tiene algunos beneficios, ¿verdad? El uso de este tipo de videojuegos como Minecraft en el sector educación, ¿verdad? No sé si al respecto a lo que precisamente ha investigado y ha trabajado, que realmente nos ha comentado y que es muy valioso, ¿cuáles son los beneficios o limitaciones que pudo determinar en el uso de este tipo de videojuegos como herramienta educativa? ¿Cuáles son, digamos, algunos aspectos? Tal vez podemos visionar un poco que Minecraft, ¿verdad? Es una plataforma que permite a los chicos, pues, de alguna manera, eh, ujú, es capacidad inmersiva, es lo que se llama, ¿verdad? ujú. Que Sí, sí, sí. pueden entrar al juego y perderse ahí jugando, pero ¿qué más se hace en la plataforma? Ujú. En el resumen o astra del estudio queda muy bien resumido los elementos positivos, aunque si entramos en el artículo y en los datos y en la estadística, pues podríamos describir mucho más, pero por hacerlo mucho más breve y claro, pues ya le he comentado que no hubo mejoras estadísticamente significativas respecto al rendimiento académico, ¿eh? No las hubo, pero y bueno, y también hay que tener en cuenta que algunos padres, no todos, tenían actitudes negativas en respecto a los videojuegos. Por tanto, un docente que implementa el videojuego en el aula luego puede tener problemas con los padres que no están de acuerdo con la implementación. Por tanto, en este caso, esto hay que tenerlo en cuenta, es una variable que hay que considerar. Pero hay que considerar como beneficios de este estudio que la mayoría de los, que la muestra que trabajamos, que eran niños de España y había también de California, de un instituto de Thousand Oaks. Estábamos mezclados y hacíamos proyectos colaborativos a través de Edmodo y demás. Bueno, pues según estos resultados se mejoraba la creatividad, se mejoraba el descubrimiento, porque los chicos tenían que buscar información del Panteón de Agripa y buscar, digamos, al mismo tiempo cómo comentar la creación que ha hecho otro compañero, tal vez también hicimos algunas actividades en la Torre Eiffel, en pirámides mayas, por tanto tuvimos ahí distintas actividades ahí exploratorias y también la diversión es otro factor que sale muy alto, efectivamente, la diversión y he dicho el descubrimiento y en definitiva tener un planteamiento inmersivo en ambientaciones históricas. Por tanto, eso ha sido todo lo que nosotros obtuvimos en este estudio. Luego, he de decir también que recientemente también he escrito otro artículo relacionado con los juegos, que este fue publicado en el Journal of Computer Assisted Learning. Journal of Computer Assisted Learning. Bueno, este ha sido publicado en el 2022 y se llama Scratch and Unity Design in Elementary Education. Ustedes conocerán la programación visual por bloques Scratch y el motor de juegos Unity, que lamentablemente últimamente es famoso por otras noticias. Pero bueno, nosotros aquí hicimos un trasvase, una implementación de Scratch y Unity para crear aplicaciones y juegos muy sencillos, con alumnos también de primaria. Y aquí efectivamente hubo unos objetivos y unos resultados también interesantes porque digamos que se vio esa progresión de programar por bloques con Scratch y hacer lo mismo pero con el motor Unity de una manera muy sencilla, es decir, hacer un gatito vaya a la izquierda y a la derecha, hacer un Pong sencillo, un Arcanoid sencillo o un Breakout según se mire, y con esa implementación también tuvimos algunas mejoras, sobre todo para lo que es el aprendizaje de conceptos computacionales, secuencias, bucles, condicionales y otros elementos
relativos al pensamiento computacional. Por tanto, también tiene mucho potencial el planteamiento lúdico para estos objetivos. Claro, definitivamente podemos usar el videojuego de una manera que motiva al estudiante a querer desarrollar pues habilidades que no se está dando cuenta que las está desarrollando, ¿verdad? Precisamente Claro, la sí, sí. motivación, la parte lúdica, precisamente esto le ayuda mucho y lo que menciona es muy interesante porque se encuentran con retos en el mismo entorno, digamos, virtual y tienen que ir resolviendo, investigando, descubriendo, comunicándose y todo esto desarrolla habilidades. De hecho, esto va en la línea, digamos, con esta parte de los efectos positivos que podemos ver en el uso de los videojuegos y que se ha trabajado por varias investigaciones, ¿verdad? Como las que usted Sí, sí. menciona. Y por ejemplo, aquí tengo otra de Revuelta y Guerra y Cedeño, una Revuelta, 2012-2010, sí, sí. De la que Universidad de mencionan eso, Extremadura. Sí, sí, sí. que mencionan este desarrollo de skills, Sí, ¿verdad? En sí. la población joven y que algo muy interesante que me llamó la atención y que tal vez lo podríamos resaltar es que si quisiéramos desarrollar estas habilidades con actividades de clase tradicionales, tardaríamos muchísimo más, ¿verdad? Tal vez ese es el valor que a veces cuesta como sacarle a esto, pero si trabajamos tradicionalmente en la clase, estas capacidades y estas habilidades que está mencionando, ¿verdad? Que precisamente son parte de lo que han mencionado también otros investigadores, en otra línea, ¿verdad? Con otros enfoques, va hacia esto, a este trabajo por habilidades y es algo que por lo menos en el Ministerio de Educación y en Costa Rica se ha estado orientando. Sin embargo, no hay tanta claridad de cómo trabajar por proyectos, no hay tanta claridad de cómo desarrollar estas habilidades y tenemos esta oportunidad de cómo a través de un videojuego sí se podría hacer. Sin embargo, ¿verdad? Hablamos de beneficios y también hay algunas preocupaciones, porque al trabajar con videojuegos, ¿verdad? Como Minecraft o otros que usted ha mencionado, bueno, están las plataformas de programación también, es necesario que el docente conozca estas plataformas, ¿verdad? Que tenga una preparación, que sepa qué estrategias desarrollar. No es nada más decirle, aquí está Minecraft, aquí están las plataformas, ahí está, vaya, hágalo, ¿verdad? Creo que es un tema como si el docente, si se ve en esta situación, buscaría la manera de adaptarse y de aprender, de autoaprender, pero los resultados tal vez no serían tan buenos. Entonces, ¿cuáles son, digamos, algunos desafíos que tenemos para desarrollar y aplicar estas propuestas basadas en Minecraft, por ejemplo? Pues efectivamente, con Minecraft, digamos que es un juego que tiene esa posibilidad, como sandbox que es abierta, de hacer cosas, de explorar, de crear objetos. Bueno, desde un punto de vista lúdico estamos hablando de uno de los juegos más exitosos de la historia. Creo que está solamente el Tetris y alguno más por encima, incluso creo que lo superó. Por tanto, para los chicos, porque hay que tener en cuenta las preferencias de los chicos, ya lo decía William Kilpatrick, lo decía John Dewey, partir de necesidades e intereses de los niños, pues es algo que les atrae. Bueno, y efectivamente a estos chicos de primaria con los que tuvimos este éxito en la implementación, pues pudimos aplicar, digamos, en historia, digamos, lo que en España se llamaba entonces conocimiento del medio, que ha ido evolucionando con las leyes educativas, y efectivamente esos chicos tenían cierta motivación, entusiasmo. Y bueno, quería destacar que no todo es color de rosa cuando se aplica a los videojuegos. Hay que tener en cuenta los problemas que puedes tener, y son muchos. El primero de todos es que el currículo en educación es limitado y el tiempo es limitado. En España tenemos en la enseñanza elemental, porque estoy hablando de sexto de primaria, 25 horas lectivas, 5 horas cada día, pero de esas 25 horas lectivas hay que quitarle media hora del recreo. Entonces, cuando hagamos una implementación de videojuegos, no podemos disponer de todo el tiempo que queramos porque primero viene un área curricular, luego otra, y si nos comemos el de otras áreas, pues estamos cometiendo, digamos, un error en la secuenciación de contenidos y podríamos tener incluso problemas con la inspección educativa. Por tanto, el videojuego no puede lanzarse a la escuela y ya está, sin planificar perfectamente. Por ejemplo, una implementación de un videojuego que podría ser el Age of Empires, que está muy bien para la historia, las civilizaciones peleando unas con otras, estaría muy bien. En principio, sobre el papel está muy bien, pero claro, una partida de Age of Empires, ¿cuánto dura? Claro, de que quieras conquistar al Claro. enemigo pueden pasar hora y media, 2 horas,
Eso desde el punto de vista de la educación formal no es factible. De la educación no formal, es decir, en talleres por la tarde y tal, ahí lo que quieran, pero en la formal, que está todo medido en las áreas curriculares, ahí es casi imposible la implementación, o es posible con una planificación muy acotada donde el docente controla los tiempos y cambia de tarea, así podría ser. Pero si aplicamos el juego tal cual viene, pues va a haber un problema y tendrás problemas con los padres, con la inspección educativa, porque no hay una buena implementación y no estás ajustando bien la implementación y los tiempos y la selección y secuenciación de contenido que cualquier docente responsable debe tener en cuenta. Volviendo al Minecraft, Minecraft es un videojuego que, ya digo, permite esa flexibilidad porque entran, exploran, hacen cosas por aquí y por allá, pero también hay que controlar bastante a los estudiantes. Si me permite compartir la pantalla, si es tan amable, está viendo que este es el avatar de Minecraft, el profesor, este es el profesor. Y el profesor, cuando está con sus alumnos en el aula, aquí tienen un ejemplo de la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad. Ven, en Minecraft Edu entonces, y ahora en Education Edition, el profesor controla en todo momento el aula. Tiene un control del aula porque los niños en ocasiones, igual que los niños en la vida real a veces hacen travesuras, pues en el juego también las hacen. Yo, por ejemplo, una vez que estábamos haciendo unas casas medievales, los niños, que eran vecinos unos con otros, estaban construyendo tal cual, y entonces uno descubre que había lava y empezó a quemar la casa del niño de al lado, y entonces empezaron a pelearse dentro del juego. Y entonces, claro, había que parar a Sí. los niños, digamos, congelarlos y efectivamente reconducir la situación, porque si no esto se convierte en otra cosa que no es educativa, claro, efectivamente. Aquí están viendo cómo los chicos aquí, en la parte izquierda, una pirámide maya, salen los nombres de los chicos incluso, y ven también cómo trabajamos con el modo el Panteón de Agripa que se ve en la parte inferior izquierda. Y efectivamente también fue muy interesante todo lo que es la estructura y la arquitectura romana, como el Coliseo romano en la parte derecha. Y por supuesto, pues ven aquí interacciones en el modo que tuvimos en inglés con los estudiantes de Thousand Oaks en Estados Unidos, en California. Bueno, pues son actividades que, bueno, pues fueron muy bonitas, muy interesantes, salieron bien, pero necesita una buena implementación y acotar todo lo que es la actividad a la realidad del aula que tiene unas reglas y que necesita una muy buena planificación. De lo contrario, saldrá mal. Saldrá mal, tendrás problemas y entonces el profesor dirá, es que los videojuegos no se pueden aplicar en el aula, es imposible. No, no es posible si lo aplicas correctamente. Si hay una mala implementación, pues no es problema de los videojuegos, es el problema de una mala planificación. Sí, muy interesante, qué bonito estos ejemplos que nos comparte. Realmente nos deja mucho que pensar porque sí, digamos, se ha hablado mucho que los videojuegos en los contextos educativos tienen una oportunidad. Hay algunos que dicen que no, son como dos posiciones bastante, ¿verdad? Como igualmente si se ve un valor o no. Y qué interesante esta visión de que si el docente no tiene esta capacidad, por decirle así, o esta habilidad desarrollada, para poder gestionar un aula donde se incorpore videojuegos, creo que ahí estamos ante un reto muy importante porque no se trata nada más de decir, ok, usemos este videojuego, está muy bueno, ha dado muchos resultados en otras partes, sino de tomar en cuenta también, como usted lo ha dejado claro, que hay criterios pedagógicos y didácticos que se deben considerar previo al desarrollo de este tipo de prácticas. Por ejemplo, mencionaba Guerra y Antequera en el 2020, bueno, y otros, y mencionaba que no hay como una metodología didáctica que sistematice la práctica de los videojuegos en el aula, ¿verdad? Que no hay como una manera como de saber si realmente, como una sola, sino que hay muchas maneras, por ejemplo, los resultados de investigaciones muestran diferentes resultados y a veces es difícil establecer cómo se puede llamar una buena práctica de videojuego, porque como bien lo he mencionado, se depende mucho de varias variables o factores, como por ejemplo el docente si conoce la plataforma, si por ejemplo se está dando cuenta estos detalles que usted mencionaba ahora, ¿verdad? Que tal vez un docente no experimentado en la plataforma
no sabría cómo gestionar o cómo mediar estos procesos con los estudiantes. Entonces sí es importante que el docente tenga no solo conocimiento didáctico, pedagógico, sino también que tenga conocimiento de la plataforma del videojuego para que pueda potenciar estas habilidades en los estudiantes que usted mencionó anteriormente y que han mencionado otros investigadores, para realmente sacarle pues un valor, ¿verdad? De alguna manera. Sí, totalmente. Es, Efectivamente. Me alegra que pensemos ay, igual. Dios mío, me abrió la Pues sí, computadora por aquí. también está de acuerdo la computadora. También estoy de acuerdo, Siri. Muy bien, pues efectivamente, todas estas cuestiones son interesantes porque ya decía los informes Horizon Report, hablaban de gamificación, de planteamientos lúdicos, pero realmente es muy difícil implementar todas estas herramientas porque lo primero de todo, el docente tiene que estar formado y conocerlas. Es que implementar este Minecraft Edu, el docente no solamente tiene que tener en cuenta el manejo, sino también un servidor en aquel momento, ahora mejorado con Minecraft Education Edition. Por tanto, luego, claro, los estudiantes en ocasiones necesitaban apoyo porque no sabían cómo combinar un bloque o hacer varias cosas, aunque efectivamente se les daba bastante hecho todo con los edificios, pero también había una exploración, sobre todo con una actividad relativa a los acueductos. Efectivamente, los acueductos romanos. Efectivamente hay juegos recientes que podríamos decir que son educativos, como el Ancestors de Humankind Odyssey, que habla es parte de unos homínidos que van evolucionando, pero claro, el problema es que necesitas muchísimas horas en el juego para ver cómo evolucionan esos homínidos. Otro juego muy conocido, el Assassin's Creed. Los Assassin's Creed nuevos, el de Egipto, que creo que se llama Origins, el de Grecia, que se llama Odyssey, o el de los vikingos, Valhalla creo que se llama. Esos tres juegos tienen una parte de Discovery Tour, que es de ir viendo también una parte educativa. Digamos que el aprovechamiento de ese juego educativo sería la parte del Discovery Tour, que está muy bien y permite interacción, incluso hay preguntitas por aquí, un quiz y demás. El problema que tienes, la plataforma en la que se maneja, que vas a tener una PlayStation en el aula, cada niño con una, por supuesto, los Sería un materiales sueño aquí para serían, ellos. para ellos les encantaría, pero efectivamente no es factible tampoco No es en un centro factible. educativo decir, vamos a comprar 25 PlayStations para jugar al Discovery Tour. Habría que buscar a lo mejor una solución con la versión de PC o alguna cosa. Y luego esos juegos son caros también. Estamos hablando que son juegos de 40, 50 dólares o euros. Por tanto, hay que tener en cuenta que efectivamente el material es bueno, no lo negamos, pero luego es factible implementarlo. Hay que tener en cuenta esos recursos. Un recurso que me gusta mucho, que está más relacionado con la gamificación y que es práctico y fácil, es el Kahoot, que se ha ido aplicando mucho en los últimos años. Se pueden hacer quizzes de manera muy visual, muy activa y sin ningún problema, pues de una manera muy sencilla, sin coste, se permite esa interacción que es interesante. Y luego también, si me permite que pase la diapositiva, podemos partir y dar el giro no solo a jugar juegos, sino a crear videojuegos. Y a través de Scratch ven aquí un juego muy sencillo, programado con un bucle y con algunas secuencias de que si el pez grande toca al pequeño desaparece y es un juego que el pez grande se va comiendo a los pequeños, se hacen invisibles, parece que se lo ha comido y luego aparece en otra parte del mar. Es un juego que los niños crean también. Por tanto, también podemos dar esa visión de jugar a juegos y crear juegos. Aquí tenemos también un breakout, la colchoneta, digamos un Arkanoid de toda la vida con la colchoneta, y un juego de un gato, del gato de Scratch que mete goles a la rana que está en la portería y en base a las multiplicaciones. Si dices 7 por 8, 56, si aciertas, mete gol. Y si fallas, entonces falla el tiro. Por lo tanto, son juegos educativos que están bien y que también pueden, si quieren, verlos aquí en estos enlaces de YouTube o en el propio proyecto de Scratch. Por tanto, bueno, pues tienen aquí, hay muchas posibilidades dentro del aula que podemos mencionar, aparte de Minecraft, Scratch y todos estos juegos comerciales que ya digo que son más difíciles de implementar. Me encanta este ejemplo que menciona de Scratch porque, bueno, se ha trabajado en diferentes momentos. En
en el Ministerio de Educación, digamos, en Costa Rica, Scratch se ha trabajado durante muchos años. Y, digamos, bueno, a través de la Fundación Omar Dengo, que ahorita, digamos, no está ahorita, digamos, vinculada con el MEP, pero durante muchos años fue uno de los grandes programas, digamos, potentes, por decirlo así, porque realmente Scratch permite hacer muchísimas cosas, trabajarlo a diferentes niveles, también tanto el junior como incluso hasta para secundaria pueden hacer unas programaciones increíbles. Creo que un tema aquí importante es, ¿verdad? Reflexionar acerca de que estas metodologías, tanto la gamificación como lo mencionó de Kahoot, como por ejemplo también los videojuegos o por ejemplo el desarrollo de pensamiento computacional con Scratch, por ejemplo, son metodologías que fomentan el desarrollo de habilidades que van más allá de la mera retención de información, ¿verdad? No queremos solo memoria, contenido, el examen, sino que son otro tipo de perspectivas o, digamos, motivan más al estudiante y son metodologías que fomentan mayor participación del estudiante y que van más allá de lo tradicional. Creo que esto es importante rescatarlo y ojalá ahora se pueda seguir pues desarrollando este tipo de experiencias, como bien lo mencionaba usted hace un momento. Hay retos, está el tiempo, están los recursos, está también la capacitación. Hay muchos, digamos, retos que definitivamente hay que considerar para generar estas experiencias inmersivas. Y hay algo interesante que me gustaría tal vez que nos contara y es cómo se vio un poco el tema de las competencias digitales del estudiantado y estas habilidades que usted menciona a nivel tecnológico, cómo se vio, digamos, potenciado o más bien ya venían con estas habilidades o se desarrollaron en el trabajo que se realizó con estas metodologías que usted nos ha mostrado ahorita. Muy bien, permítame comentarle, ya que hablaba de la creatividad, la taxonomía de Bloom, la clásica, tiene una serie de niveles que ya conocemos todos: memorización, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Pero luego Anderson y Krathwohl en el año 2001 modificaron la pirámide de Bloom, eran seguidores o discípulos de Bloom. La memorización la colocaron debajo, cambiándole el nombre, y arriba del todo de la pirámide colocaron en la cúspide, colocaron la creatividad como la cima de la pirámide. Por tanto, hay que tener en cuenta que el alumno, cuando está creando, ya no solamente está leyendo, obteniendo información, cuando él crea cosas, se alcanza el máximo nivel. Respondiendo a su pregunta de cómo los chicos estaban alfabetizados, yo en el caso de aquellos años que tenía esos cursos de quinto y sexto de primaria, sí es verdad que habíamos trabajado proyectos sencillos de Scratch y habían tenido la posibilidad de explorar cositas sencillas. Y efectivamente tenían digamos, una alfabetización previa a luego estos proyectos más complejos, ¿vale? Me ocurrieron cosas muy curiosas. Por ejemplo, en Scratch usted sabe que hay proyectos sencillos de cambiar colores, de girar, bueno, hasta aquí bien. Pero me ocurrió que una chica que se le daba muy bien, un día empezó a explorar ella por sí misma. Y me veo de repente que había colocado cuadritos de colores. Voy a poner aquí los bloques para que se entienda. Cuadritos de colores. Unos cuadritos de colores. Y yo digo, bueno, pues ese proyecto yo no se lo he enseñado. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Entonces, si usted mira la pantalla, que hay unos condicionales en color azul clarito que pone color tocando, pues con estas condicionales lo que hizo era que si el puntero tocaba un color amarillo, el lápiz del puntero se convertía en amarillo. Y entonces cuando pulsaba, hay una instrucción en Scratch que dice pintar de este color. En definitiva y resumiendo, ella sola, sin que nadie se lo dijera, había hecho el paint con colores. Sin que nadie se lo dijera, deduciendo ella sola esas interacciones con los colores y con el lápiz, que cuando saben que hay una instrucción verde oscura con Scratch que permite bajar el lápiz y dibujar. Bueno, pues eso son de las cosas que uno le deja como docente. A mí yo quedé asombrado y bueno, y además que yo nunca había hecho ese proyecto. Hombre, si me pongo sabría hacerlo porque era sencillo, pero no se me habría ocurrido a mí aplicarlo en el aula y ella lo dedució por sí misma. Por tanto, son de esos momentos en los que uno se sorprende como docente de la capacidad de los niños incluso de crear. Por tanto, yo creo que estas posibilidades
están en consonancia e incoherencia con lo que nos decían los arcanos de la escuela activa. John Dewey, Kilpatrick, Steiner, Clara Páez, Freinet, Montessori, que a partir de las necesidades del niño, darle autonomía, como decía Montessori, y que ellos busquen y analicen, no sea una clase en la que el niño está escuchándome durante toda la hora con unas instrucciones que tiene que retener, memorizar y dejar en un examen. Por tanto, es la escuela activa que llevamos décadas intentando implementar y ya nos lo comentaron en los inicios del siglo XX, que es el planteamiento que todavía queremos implementar y que es tan difícil de hacer, pero que cuando se hace se obtienen este tipo de resultados. Y los videojuegos son una herramienta compleja de implementar, pero cuando conseguimos implementarlo de una manera activa, pues no cabe duda que permiten una motivación que al estudiante le viene muy bien para todos los elementos interactivos y su éxito en el aula. Qué lindo el ejemplo que mencionas y me encanta que sea una chica, ¿verdad? La que Correcto. hizo digamos, este paso más allá, ¿verdad? Porque al final creo que es bonito cuando uno les plantea un reto y más bien lo superan, ¿verdad? Lo superan y Sí, logran hacer sí. más cosas y esa parte de autodescubrir, bueno, descubrir y de Sí. generar pues estas capacidades de desarrollar sus propias habilidades. Y creo que con las tecnologías tenemos una gran oportunidad. Creo que a veces no se le ve el valor que realmente puede darle al estudiante en cuanto a la parte, como usted lo mencionó, de autogestionar, ¿verdad? Hacia dónde, ¿verdad? Hacia dónde trabajar, incluso de explorar por sí mismo, como usted lo mencionó, de tener esta capacidad de decir, los chicos que le dedican un poquito más de tiempo, voy a trabajar esta plataforma y sobre todo que es gratuita y que empiezan a profundizar y a desarrollar pues más habilidades y creo que es una oportunidad lindísima. Me encanta el ejemplo, muchísimas gracias más bien por compartirlo. Ustedes. Y creo que nos deja más bien, a mí en lo personal, me deja como un poquillo como pensativa porque realmente Scratch es algo que se estaba trabajando durante todos estos años en el Ministerio de Educación y ahorita ya no. Entonces creo que retomarlo sería valioso, considerar ese trabajo que se venía haciendo, ¿verdad? Que se venía haciendo durante todos estos años porque no podemos medir a veces las habilidades que desarrolla un estudiante, porque a veces los exámenes se enfocan un poco más a los contenidos y a veces ver si se está desarrollando resolución de problema, pensamiento crítico, creatividad, como usted lo mencionó ahora, es difícil a veces ver ese valor, pero creo que es importante traerlo aquí, ¿verdad? En este conversatorio y resaltarlo como valioso y me gustaría tal vez, como para ya tal vez ir cerrando un poco este conversatorio, me gustaría que conversáramos ya como para ir cerrando tal vez algunas ideas que nos puede tal vez usted compartir, es si realmente usted considera que hay futuro en la educación con los videojuegos y cómo podríamos hacer, digamos, desde por ejemplo, desde Costa Rica y desde el Ministerio de Educación o desde las aulas, cómo podríamos hacer para empezar a generar este tipo de prácticas que sin duda estamos viendo el valor en el desarrollo de habilidades y que es algo que ahorita nosotros consideramos importante para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, pues muy buena pregunta. Debemos ser realistas. A mí yo quedaría muy bien aquí diciendo que los videojuegos son el futuro, que vamos a ir a los videojuegos y en una tertulia que habla de videojuegos, eso sería lo fácil, pero hay que ser realista. Hay muchas dificultades para implementarlo. Ya he comentado el tiempo, ya he comentado juegos larguísimos que no da tiempo insertarlos en la educación formal. Tendríamos que irnos a talleres fuera de la escuela, que ahí podría valer. Luego también, por ejemplo, los juegos históricos, como Age of Empires, Shogun Total War, los Total War, Roma Total War, todos estos juegos, Civilization, todos estos juegos de estrategia, dice, vale, tienen componentes educativos y las unidades militares y el contexto histórico, muy bien. La verdad es que es muy bonito, muy bien hecho, pero lleva mucho tiempo y tiene otro problema más, que es el hecho contrafactual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo llevar los ejércitos de Napoleón y resulta que gano la guerra, cuando en la historia Napoleón no ganó la guerra. Y entonces estamos confundiendo al estudiante. Por tanto, el hecho contrafactual en los juegos de historia también es otro problema que tenemos. Por tanto, aparte luego hay casi siempre los padres que están en contra de los juegos y algunos docentes y adultos, porque los niños nunca están en contra, No. es efectivamente también la pérdida de tiempo.
Porque claro, un juego requiere mucho tiempo, ya sea juego o ya sea crear en Scratch o lo que sea. Por tanto, siempre hay que intentar planificar convenientemente para que se den esas actividades de aprendizaje formal y ya pasar a otra cosa y no estar perdiendo, digamos, mucho tiempo con el juego. Luego ya en su casa o en educación no formal, perfecto, adelante. Pero tenerlo muy controlado para que se dé esa interacción entre la diversión y el aprendizaje. En el momento de que haya diversión y no haya nada de aprendizaje, pues ahí daremos argumentos a los que están en contra de los videojuegos. Dirán, mira, se ha pegado hora y media ahí dándole saltos a no sé dónde. Entonces, efectivamente, que los videojuegos mejoran y su implementación es positiva, sí, pero necesitan una muy buena implementación y es muy difícil. Es muy difícil porque hay que ver el potencial de ese juego y ver las dinámicas y las mecánicas que tiene ese juego para ver si tiene una visión positiva. Me gustaría destacar que los dos grandes ejemplos de éxito en los videojuegos ha sido el Oregon Trail y el Carmen Sandiego. El Oregon Trail, en Estados Unidos incluso hay una generación que se le llama generación Oregon Trail. Y era un juego que aprendías historia, porque estabas con los colonos la época que iban hacia el oeste, las caravanas, hacían matemáticas, la climatología, resolvían problemas, se me muere tal persona por enfermedad. O sea, tenía una serie de elementos interdisciplinares que fueron muy beneficiosos y era muy motivante llegar con la caravana al final con la familia lo más sana posible y era motivante. Y entonces efectivamente es un juego que supo combinar muy bien lo que es el juego, la diversión con el aprendizaje. Y Carmen Sandiego también lo hizo muy bien. Eso hoy en día es más difícil porque las compañías están en lo que están, en beneficios económicos, vender juegos y el planteamiento educativo ha quedado un poco de lado desde el punto de vista empresarial de las grandes compañías. Ojalá haya iniciativas, digamos, muy buenas como hubo en un pasado reciente con el profesor Layton, que es un juego muy bueno también, o el Brain Training. Hemos tenido juegos buenos también educativos, pero digamos que ese éxito y esa vinculación que tuvieron estos dos, Oregon Trail y Carmen Sandiego, todavía no se ha conseguido perfeccionar. Excelente, muchísimas gracias por todo lo que nos ha Gracias a compartido, ustedes. por esa visión. Me encanta la visión tan objetiva, digamos, de este proceso, Gracias. porque con esto de los videojuegos uno puede sentirse muy motivado y decir, y bueno, como usted lo mencionó al inicio, los que jugamos videojuegos nos gustan los videojuegos, entonces sí vamos a querer, claro que jugar, y los niños son los principales y los jóvenes, definitivamente para llevar esto al aula. Sin embargo, como bien se ha mencionado en toda esta conversación, hay retos para poder hacerlo, no es nada más, bueno, hagámoslo y listo, sino que hay un montón de procesos y de aspectos pedagógicos, de recursos, y a nivel también, como lo mencionó, con los padres de familia, hay que hacer un trabajo con los padres de familia institucional, y creo que todo eso es valioso para poder comprender que los videojuegos tienen o tenemos una tarea, y los que estamos aquí en la parte de tecnología educativa tenemos una tarea, y es empezar nosotros a aportar desde esta área precisamente para enriquecer, que los videojuegos no vengan solo de la parte empresarial, sino que también vengan desde otras visiones más pedagógicas y que puedan tener y brindar pues más beneficios a posteriori, porque no se trata de solo vayamos a jugar a la clase y que se diviertan, que eso está bien, pero no solo se trata de eso. Entonces creo que eso es valioso. Para esta parte del cierre le voy a dar entonces el pase a mi compañero Jorge, y muchísimas gracias por todos sus aportes, de verdad que muy valiosos, muy, muy amables. Muchísimas gracias, Jafet Castro. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a Hazel y a don José de LONET. Don José, recibimos algunos por correo electrónico con las publicaciones que hicimos de este evento, una consulta que a mí me llama la atención, digamos, en este espacio como de reflexión de preguntas y respuestas. Y se menciona en algunos casos una preocupación de la construcción individual del conocimiento gestionada a través del tema de los videojuegos.
cómo reflexionar alrededor de esto en términos de más bien esos procesos más constructivistas, de lo colectivo, el proceso del conocimiento. ¿Cómo qué nos puedes decir de esto, José? Ujú. Sí, muy buena pregunta, Jorge Quesada, fantástico. Bueno, yo creo que siempre tenemos que tener en mente a John Dewey, que nos hablaba de la escuela activa. Por tanto, una implementación, ya sea con juegos o sin juegos, tiene que ir orientada a que el alumno se mantenga activo, que haga cosas, que no sea un mero receptor de la información del docente. Y en este caso, pues también ya vieron el ejemplo cuando buscamos información en las pirámides mayas o el Panteón de Agripa. Esos chicos, además de explorar y construir e interactuar con los niños de California, buscaron información sobre pues, la península del Yucatán, las distintas Chichén Itzá, Cozumel, los templos sagrados, Tulum y Cova. Efectivamente, había una búsqueda de información también con el Panteón de Agripa, la primera cúpula que todavía sigue en pie hoy en día, creada, pues toda esa información es lo que hace que el alumno se mantenga activo, que haga cosas, que busque, que colabore y al mismo tiempo también juega, efectivamente, en este caso, en esta implementación. Por tanto, la gran respuesta y ya la dio John Dewey hace 120 años. Escuela activa y que el alumno haga cosas y se mantenga activo y digamos que se dé esa transformación centrada en el alumno. Excelente, José. Y nos llegaba una última consulta a través de correo electrónico. Y es, ¿qué experiencias han trabajado ustedes desde España en estos procesos de alfabetización de las familias que acompañen el proceso de aprendizaje a través de videojuegos con estudiantes, ¿no? Máxime que, digamos, en nuestros contextos latinoamericanos hay una brecha en esta alfabetización digital en contextos comunitarios y entonces a veces el docente tiene que trabajar con dos actores, ¿no? Con el actor, con el estudiante, pero también con los núcleos de padres y madres, digamos, o los núcleos familiares, que a veces tienen ciertos miedos o a que el estudiante se... y en esta construcción de habilidades o competencias digitales es importante, digamos, como conocer estos contextos del estudiante. Efectivamente, para el tema de la brecha digital, que es complejo a veces tener los recursos, pues lo entiendo perfectamente que es una variable que hay que considerar. Hay veces que son cosas muy bonitas, que están muy bien planificadas, pero no tenemos los recursos. Afortunadamente, últimamente hay cada vez más software que es más fácil de obtener gratis, como Scratch. Scratch es totalmente gratis. Minecraft, la edición de Microsoft, pues habría que ver también la licencia, pero puede ser accesible. Y luego, por supuesto, los recursos que necesitamos en el aula, pues también pues pueden ser complejos. A veces se necesitan un laptop. O, bueno, en definitiva, entiendo que es difícil la gestión de la brecha digital. En respecto a lo que me comenta de las familias, en el ejemplo que han visto anteriormente, trabajábamos con Edmodo. Edmodo, que es una herramienta que hoy en día ya no se utiliza tanto, pero era una especie de Moodle para los colegios, ¿no? Ahí en ese grupo entraban los alumnos nuestros, los de California, los docentes y los padres. Los padres podían ver toda la interacción de los niños que estaban haciendo perfectamente, incluso participar si querían, ¿eh? No lo hicieron, pero podían hacerlo. Por tanto, también hay aplicaciones que integran la participación de los padres. Ellos pueden comprobar que el aprendizaje de sus hijos está siendo beneficioso y, en definitiva, pues también hay una transparencia y una interacción adecuada y positiva. También ocurre con ClassDojo y con muchas aplicaciones que los padres están presentes también en las aplicaciones y eso puede integrar, digamos, las interacciones y el conocimiento de lo que se está realizando y la retroalimentación. Excelente, don José. Más bien, Gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado hoy desde España. Y Gracias a acá en Costa ustedes. Rica, la tecnología también nos permite saltar esas fronteras, e Sí. incluso hasta un mar. Así que muchísimas gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión del Facebook Live, el programa de hoy.
con nuestro especialista, la doctora también Hazel Castro del ProTEA Universidad de Costa Rica. Este espacio que nos acompaña mensualmente, espérenos para el próximo programa de noviembre, que seguiremos trabajando con el tema de las tecnologías y la educación. Muchas gracias, José, muchas gracias, Hazel, al equipo de producción que hay detrás de todo este trabajo, al equipo de audiovisuales de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en un futuro. Gracias. Gracias a ustedes.